Piale no Gnewan, Kenamono que Quetzal no yo. Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a un video más de este su espacio, Profesor Jim, Educación y Emprendimiento. El día de hoy vamos a plantear por ahí una serie de propuestas en el marco de la implementación de la evaluación formativa, tema que vamos a estar abordando en el taller de formación continua, este taller intensivo que se aproxima. Pero vamos a plantear lo siguiente: ¿es la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana una realidad o solo es una lista de buenas intenciones? Eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy y, por supuesto, a través de esa reflexión, plantearte algunas propuestas generales para que tú puedas implementar junto con tu colectivo la evaluación formativa desde una perspectiva sociocrítica, tal y como lo plantea la nueva escuela mexicana. Así que vamos por la información, no sin antes invitarte a que si consideras que este video te agrega valor, lo compartas, le des like, comentes por ahí qué te pareció y por supuesto hagamos que más personas compartan esta información con sus colectivos. Bueno, vamos a analizar, maestros y maestras, una serie de elementos conceptuales que plantea la nueva escuela mexicana cuando se habla de evaluación formativa. Vamos a ver un primer aspecto que tiene que ver con la didáctica crítica. Si voy a implementar la evaluación formativa con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM, por supuesto que la forma de enseñar, la forma de dar clases, la forma de abordar el plano didáctico, la forma de diseñar actividades de aprendizaje tiene que cambiar. Si nuestras prácticas pedagógicas en el aula se conservan desde una visión tradicional, desde, bueno, yo ya doy clases así, bueno, considero que no va a cambiar nada si modifico mis prácticas. Si seguimos con ese paradigma, seguramente esta propuesta no nos va a hacer sentido. Por lo tanto, un primer aspecto que debemos mejorar, incluso reflexionar en este CTE, bueno, en este taller de formación continua que se avecina, es sin duda identificar si nuestras prácticas pedagógicas en este ciclo escolar ya se han modificado y ya de alguna manera hemos implementado lo que la NEM establece como didáctica crítica. Es decir, la evaluación formativa debe vincular la experiencia educativa y la evaluación en asuntos relevantes de la vida real, promoviendo una didáctica que fomente la reflexión crítica y el aprendizaje significativo en contextos auténticos, en contextos reales. Por eso, maestros, la propuesta de, al diseñar nuestros programas analíticos, partir de un diagnóstico socioeducativo, partir de un pleno conocimiento de las realidades, de las distintas realidades de nuestras instituciones. Entonces, un primer aspecto a considerar es que yo debo implementar en el aula una didáctica crítica, ¿ok? Bueno, ¿cuál sería el rol del estudiante en la evaluación formativa con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM? Bueno, el estudiante tendrá un rol activo en su aprendizaje, no un rol pasivo. Esto significa que debemos evitar en la medida de lo posible esa imagen o esa escena donde el maestro está sentado tranquilamente y todos sus alumnos en silencio rellenando la libreta. Que en algún punto esto pues se va a dar, pero no que sea una constante, puesto que el alumno debe participar en autoevaluaciones, en coevaluaciones, debe hacer metacognición, debe reflexionar sobre su desempeño, debe desarrollar un pensamiento crítico y debe tener autonomía a través de la interacción y el trabajo en situaciones reales, ¿ok? Entonces, esto de alguna manera cambia respecto al modelo anterior, donde en el modelo anterior, de acuerdo a estas
críticas que establece el libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro, pues era más, apuntaba más a los resultados estadísticos, a pruebas estandarizadas, a fórmulas, a recetas, seguía habiendo una relación vertical de alguna manera. Esto desde la perspectiva de la NEM, por supuesto. Cada maestro sabe de qué manera estaba trabajando y cuáles eran los resultados que estaba obteniendo. Bueno, ese es el rol del estudiante en la nueva escuela mexicana. Ahora, tú pregúntate, ¿mis estudiantes ya participan activamente en el proceso de aprendizaje? ¿Mis estudiantes se autoevalúan, coevalúan, reflexionan lo aprendido, cuestionan lo establecido, cuestionan su entorno, proponen, dialogan, interactúan? Si hay todos estos atributos, maestros, significa que estoy dentro de lo que me está solicitando la normativa. ¿Qué pasa en el aprendizaje, hablando de la evaluación formativa? Bueno, se da o se debe dar a través de la interacción social y en espacios comunitarios, apropiándose del mundo cotidiano mediante la solución o resolución de situaciones reales. Esto promueve la contextualización del conocimiento y la relevancia del aprendizaje para los estudiantes. Entonces, el aprendizaje hoy más que nunca debe construirse de manera colaborativa, debe crearse, co-crearse, debe haber este diálogo, estos espacios de reflexión en contextos reales, en contextos comunitarios, para que de alguna manera eso que el alumno va aprendiendo en la escuela, va gestionando en el aula, pues cobre un significado, tenga relevancia, cobre importancia, entienda y comprenda al alumno que eso que está aprendiendo lo puede aplicar inmediatamente en su contexto. ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana? Bueno, valorar el logro del estudiante, el logro, proporcionar información que le ayude a mejorar, es proporcionarle información a partir de la observación de sus desempeños, de los registros que llevemos de esos avances, de esos logros, y modificar la intervención educativa para apoyar mejor el proceso de aprendizaje del estudiante. Sin duda, la evaluación siempre nos va a brindar información, información que me va a servir para reorientar mi planeación, reorientar mis actividades de aprendizaje, todas con miras a que el alumno vaya mejorando progresivamente. Es muy importante también comunicarle a los estudiantes los logros observados y, por supuesto, a partir de ahí brindarles sugerencias para que ellos continúen mejorando. Pero es todavía más relevante y más importante que el alumno identifique por sí mismo esos logros, esos avances, que identifique también esos errores para que en consecuencia se puedan ir mejorando esos desempeños. Diferencias con enfoques anteriores. Este nuevo enfoque, llamémoslo así, sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando su voluntad de aprender, responsabilidad sobre su propio aprendizaje, autorreflexión y correflexión. Entonces, en este paradigma de la evaluación formativa en la NEM, el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje. No lo va a hacer de manera intrínseca. El docente deberá guiar, deberá provocar, entre comillas, esa motivación, esa reflexión, esa metacognición que el alumno debe desarrollar para efectos de que se haga responsable, de que sea autónomo en sus avances. El rol del docente en la evaluación formativa es fortalecer el vínculo pedagógico, guiar el aprendizaje, valorar el esfuerzo y fomentar la autonomía en los estudiantes, proporcionar realimentación efectiva, trabajar con el error pero de manera constructiva y ejercer su rol profesional de una manera ética, comprometiéndose siempre con la justicia y el bienestar de sus estudiantes. Por supuesto, es importante fomentar su autonomía y dar una retroalimentación efectiva, maestros.
que sea permanente y que no necesariamente se dé al final del proyecto, al final de la clase, al final del contenido del PDA, sino básicamente es conforme vamos acompañando, vamos retroalimentando con base en criterios establecidos. Estos criterios, por supuesto, deberán ser establecidos de manera consensuada con los alumnos, maestros e incluso cuando así lo amerita el proyecto, también los padres y madres de familia. Medios, técnicas e instrumentos de evaluación en la nueva escuela mexicana. Se utilizarán diferentes medios, técnicas e instrumentos que vinculan la evaluación con la vida real. Entre estos se incluyen la observación, la retroalimentación constante, el uso de rúbricas o listas de cotejo y la incorporación de tecnologías que permitan un seguimiento continuo y contextualizado del progreso del estudiante. Todo esto, maestros, así de manera sintética, es la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Entonces debemos reflexionar. ¿Estos aspectos ya los estoy considerando? ¿O hay alguno que me falta? ¿O de alguna manera no sabía que existían estos aspectos? ¿Cuál es hasta este momento mi desempeño en materia de evaluación formativa con base en estos aspectos? Considéralos, dialógalos con tus compañeros, coméntalo aquí también. Y si ya los estás cumpliendo, maravilloso. Tenemos que seguir fortaleciendo esto que ya entonces estamos trabajando. Bueno, frente a esto que nos presenta la nueva escuela mexicana, maestros y maestras, debemos nosotros tener claros ya a estas alturas del ciclo escolar que la nueva escuela mexicana se fundamenta en principios pedagógicos que siempre van a fomentar o promover la inclusión, la equidad, la interculturalidad y la excelencia, ¿ok? Estos aspectos son coherentes también con la filosofía que promueve la evaluación formativa. Sin embargo, maestros, en la realidad, ya cuando vamos a implementar o cuando estamos en pleno proceso de implementación, en nuestro sistema educativo se presentan diversos desafíos, diversos desafíos. Uno que desilusionó a algunos colectivos, digámoslo así, particularmente a mí, pues fue el nuevo acuerdo de evaluación, donde esperábamos que, por ejemplo, se eliminara la nota, la calificación, porque de alguna manera hay mucha literatura de la NEM que hace crítica a eso, a las calificaciones, a la estandarización, a las etiquetas, a la meritocracia. Y en el acuerdo de evaluación, pues se sigue viendo que hay números, que se piden números. Entonces, esto no ayuda a transformar una nueva visión de la evaluación formativa en los colectivos. Si nosotros observamos en el nivel de preescolar, ahí es donde podemos nosotros evaluar de manera formativa en su estado más puro, porque no hay calificaciones. Ahí es básicamente desarrollar habilidades para la vida, como gestionar las emociones, colaborar, la comunicación asertiva, por supuesto, el conocimiento del mundo a través de diferentes manifestaciones, en fin, hay mucha riqueza pedagógica en el nivel de preescolar y lo mejor es que la evaluación formativa está en su estado más puro porque no hay notas, solo registros de sus desempeños, sus logros, sus avances, sus aprendizajes, respetando por supuesto su nivel cognitivo y su ciclo vital. Entonces, entre otros desafíos o retos que se nos presentan en el marco de la evaluación formativa en la NEM son los siguientes. Aquí es donde podemos cuestionar, bueno, a lo mejor es solo una lista de buenos deseos. ¿Por qué? Porque aparecen estos tres retos. Cuatro retos. Reto número 1, 3 o 4 retos. Ahorita vamos a comentarlo. Capacitación docente. Es uno de los primeros retos, desafíos que los colectivos de docentes de todo el país todos los días o en este ciclo escolar, seguramente en algún momento lo reflexionaron y dicen, nos hace falta formación, formación de calidad específica
que nuestras autoridades oficiales deberían darnos in situ, no en línea tal vez, eso ayuda, pero es mejor que ellos mismos contextualicen esas formaciones, que haya un diagnóstico contextualizado de cada colectivo y se dé una formación con excelencia, de tal forma que podamos nosotros hacer funcional todos estos preceptos de la evaluación formativa. Entonces, muchos colectivos carecen de formación adecuada para implementar técnicas de evaluación formativa que sean efectivas. La formación continua y el acompañamiento son cruciales para desarrollar estas actividades. Es muy importante que el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas sea funcional y no sea también o vaya a caer en algún momento en un acto administrativo, en un compromiso que hay que realizar porque me lo solicitan mis autoridades educativas. Entonces, tenemos que solicitar, tenemos que ver la manera de capacitarnos. Tenemos que aprovechar también eso en nuestra autonomía profesional y curricular, los espacios de consejo técnico escolar para que nosotros mismos podamos capacitarnos. Sí podemos. Siempre hemos demostrado que estos trabajos y estos desafíos se resuelven desde las bases, se resuelven desde los maestros que están todos los días en el aula abonándole, engrandeciendo y fortaleciendo a nuestro país desde sus conocimientos, desde sus habilidades. En esta ocasión no debe ser la excepción. ¿Es un desafío? Sí. Bueno, hacemos el llamado a las autoridades para que haya esta capacitación docente de calidad y de una vez haya un solo discurso, una misma dirección respecto a la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Pero si no hay esa formación, maestros, tenemos la capacidad todos los colectivos de poner manos a la obra y de una vez comprender e implementar esta evaluación formativa que solicita la nueva escuela mexicana. Segundo desafío, maestros. Segundo desafío que de alguna manera nos hace pensar, bueno, la evaluación formativa es real o es una lista de buenos deseos. No pierdan de vista el título de este video. Bueno, la cultura educativa, maestros, es otro gran desafío. En nuestro México, a lo largo y ancho del país, hemos estado fuertemente orientados hacia la evaluación sumativa y hemos escuchado voces de colectivos, pero es que en el siguiente nivel le piden calificación, le piden acreditar un examen, les piden la excelencia, las becas. Es correcto, es una realidad, es real. Y esto se contrapone, maestros, a lo que promueve la evaluación formativa, al menos desde los fundamentos epistemológicos de la NEM. Entonces, tenemos una cultura orientada totalmente a la evaluación sumativa. Basta con recordar qué es lo que piden los papás en las entregas de evaluaciones, en las entregas de en qué es lo que se fijan. Inmediatamente se fijan en la nota. Si son notas altas, felices, se van con sus hijos a casa. Si son notas como que no hay una inconsistencia, tiene puros dieces y de repente en una sacó 7, 8, ¿por qué sacó 8? Necesita, ella es de 10, él es de 10. Entonces, nuestra cultura educativa está orientada hacia la evaluación sumativa. Cambiar esta mentalidad o esta creencia de que con un 10 automáticamente somos sabios o tenemos ya las habilidades y capacidades, cambiar eso requiere un esfuerzo concertado de todos los actores educativos, incluyendo, por supuesto, a las familias, los docentes y las autoridades educativas. Hay autoridades oficiales que todavía ponen énfasis en los resultados de las pruebas Mejoredu, en porcentajes, en indicadores que nos permiten determinar que si estamos bien como zona escolar o si estamos mal. Entonces, todo eso no quiere decir que no sirva. Sí, es parte de un proceso, es parte de un sistema educativo. Pero si realmente queremos ver una transformación, pues tenemos que ir alejándonos o restando la importancia a la evaluación sumativa. Y por el contrario, empezar a trabajar más
en desempeños, en desarrollo de habilidades blandas, habilidades para la vida, en pensamiento crítico, en establecer colaboración entre los colectivos de profesores y de alumnos, por supuesto, entre muchos otros atributos que solicita la nueva escuela mexicana. Entonces, este es otro gran desafío, es una realidad, esto está vigente y por lo tanto, en este avance que estamos teniendo respecto a la evaluación formativa, pues se presenta, si no un desafío, una barrera en muchos casos. Bien, siguiente desafío, maestros, que nos hace pensar si la evaluación formativa es una realidad o es solo una lista de buenos deseos. Recursos y tiempo. La evaluación formativa demanda tiempo, demanda recursos adicionales que a menudo no están disponibles en las escuelas. Y esto también es una realidad, no es queja, es una realidad, maestros. La sobrecarga de trabajo docente y las grandes cantidades de alumnos por aula en muchos de los casos dificultan la implementación de estas prácticas. No quiere decir que es imposible, pero representan un desafío, un reto para el maestro y muchas veces el entorno no ayuda. Muchas veces la parte oficial, la parte administrativa tampoco ayuda, porque nos sobrecargan en muchos casos, yo creo que en todo el país, nos sobrecargan con actividades que se convierten en actos administrativos solamente. Y de alguna manera el docente en lo último que se concentra es precisamente en la parte didáctica, porque ya le pidieron la planeación semanal, ya le pidieron inicio, desarrollo y cierre, ya le pidieron un informe de no sé qué, ya le pidieron que organice tal actividad, ya le pidieron que haga junta por asesor, en fin, muchas actividades que al final se vuelven administrativas, desafortunadamente. Entonces, necesitamos que nuestras autoridades oficiales den todas las facilidades, den los recursos, den los espacios, den la compensación también para que los maestros se enfoquen en lo que realmente interesa, maestros, en el aula, en la didáctica, en la transformación, en empoderar a sus estudiantes, en crear ambientes favorables para el aprendizaje. Entonces, este es otro gran desafío por el cual pues podemos cuestionarnos, ¿es la evaluación formativa una realidad o es una lista de buenos deseos? ¿Ok? Bien, maestros, estos son los retos, ¿no? Los desafíos que se presentan. Pero por supuesto que en este espacio, y lo hemos comentado en diferentes webinars, en diferentes capacitaciones, aquí no es un espacio de quejas. Aquí, ok, analizamos la realidad, pero también brindamos propuestas. Propuestas porque sé y confío que todos los docentes del país tienen la capacidad para darle vuelta a cualquier desafío que se nos presente. Entonces, aquí te presentamos algunas propuestas para una implementación efectiva de la evaluación formativa, pero desde una perspectiva sociocrítica, ¿ok? ¿Qué se requiere, maestros, para que estas propuestas funcionen o mínimamente se intenten y podamos evaluar si surten efecto o no? Bueno, se requiere primero, maestros, alejarnos un poquito del paradigma de evaluación tradicional. Ante esto, yo debo mentalizarme que evaluar no es un acto que se hace al final de una clase, de una tarea, de un trimestre. Eso no es evaluar, forma parte. Evaluar, maestros, no es medir conocimiento retenido, tampoco, al menos no de manera formativa. Hablo de la evaluación formativa. La evaluación formativa tampoco, maestros, es una herramienta que el docente puede utilizar para condicionar el aprendizaje o para adoptarla como medida disciplinaria. Eso no es evaluación tampoco. Evaluación que no se perciba, quitémonos esa creencia, que la evaluación no es un acto administrativo o es una carga administrativa. Formará parte, porque también es una realidad. Pero entre más nos alejemos de esas creencias, podemos entrarle con estas propuestas, ¿ok? Entonces,
Las propuestas son las siguientes. Primera propuesta, maestros. Formación crítica de docentes. No formación tradicional. Lean el PDF, respondan las preguntas y expongan por equipo. No. Una formación crítica de docentes consiste en diseñar programas de capacitación por parte de nuestras autoridades oficiales o nosotros mismos en los consejos técnicos escolares, que no solo enseñen técnicas de evaluación formativa, sino que también sensibilicen a los colectivos sobre la importancia que tiene la justicia social, la equidad, la inclusión y la interculturalidad en nuestra función docente. Estos programas deben fomentar una reflexión crítica sobre las prácticas educativas y su impacto en todos los estudiantes. Entonces, nuestra próxima capacitación, y podemos llevarla a cabo ya en este taller que se avecina, en lugar de leer qué es la evaluación formativa, hacer un cuadro comparativo, responder tantas preguntas, diseñemos una serie de actividades que nos sensibilicen. ¿Por qué es importante abordar la evaluación formativa? Desde el principio de la equidad, desde el principio de inclusión, desde el enfoque de interculturalidad, para que de esta manera comprendamos que evaluar no es estandarizar, una actividad para obtener trabajos, ponerle palomitas y que al final asentemos una calificación, sino que hay una diversidad que hay que atender. Hay que considerar contextos, hay que considerar barreras para el aprendizaje y la participación, hay que considerar culturas, hay que considerar situación académica, hay que considerar necesidades formativas de nuestros estudiantes y sobre todo de que la evaluación servirá como herramienta para sentar las bases y poder fortalecer el tejido social en materia de equidad, inclusión e interculturalidad. Bien, eso es lo primero, maestros. Segunda propuesta, participación estudiantil. Tenemos que involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación. La evaluación, maestros, en la nueva escuela mexicana no es exclusiva del docente. No es el docente quien dice, yo voy a armar todos los instrumentos, los criterios, todo. No. En la evaluación formativa, maestros, de la nueva escuela mexicana, tenemos que permitir a los alumnos participar, por ejemplo, en el diseño de los criterios de evaluación, por ejemplo, en actividades de aprendizaje contextualizadas, por ejemplo, en la autoevaluación que sí o sí debe prevalecer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en promover la coevaluación para que los alumnos puedan reflexionar sus desempeños entre pares. Esto no solo va a mejorar su autonomía y su responsabilidad, sino que también los va a empoderar al hacerlos partícipes activos de su aprendizaje. Acuérdense del libro Sin recetas para la maestra y el maestro, estas dos figuras del opresor y el oprimido. El opresor históricamente en la educación neoliberal, pues éramos nosotros, que nada más nuestra palabra cuenta, nada más nosotros tenemos la razón, nada más nosotros tenemos el conocimiento, mientras que los alumnos debieron adoptar un rol pasivo de, bueno, hago lo que me dice el maestro, entrego trabajos, no cuestiono, Bueno, esa relación opresor-oprimido se supone que con la nueva escuela mexicana se va a romper, porque los alumnos ya son sujetos activos de su propio aprendizaje. Entonces, siguiendo esta idea, pues demos participación a los estudiantes también en el proceso de evaluación formativa. Bien, evaluación contextualizada, maestros, es otra propuesta. Es decir, adaptemos las prácticas de evaluación a los contextos. Es que esta herramienta de evaluación la bajé de internet. ¿Ok? Ya revisaste los criterios de esa herramienta, se adaptan a tu contexto, al contenido, al PDA, a la problemática que se está abordando, a los estudiantes. Si no tienen nada que ver, maestro,
es una lista de cotejo, una rúbrica genérica, pues definitivamente seguimos en la visión instrumental y no necesariamente estamos considerando los contextos de los alumnos. Entonces, esto implica reconocer y valorar las diversidades culturales y sociales de los estudiantes, integrando sus realidades y experiencias en el proceso educativo. Si voy a redactar un criterio para evaluar una fase de un proyecto, unos 2, 3 criterios, esos criterios que sean sociocríticos, esos criterios que tengan un enfoque de que el alumno se cuestione si eso que está realizando en esa fase realmente le abona la transformación de su comunidad, de su contexto, dependiendo de la problemática que se esté abordando. En el siguiente video, ojo con esto, en el siguiente video que vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook, voy a compartirles un ejemplo de cómo implementar la evaluación formativa en el marco de la implementación de un proyecto formativo con base, por supuesto, en los lineamientos de la nueva escuela mexicana, ¿ok? Para que más o menos podamos adaptar esa forma, podamos sugerir también en comentarios o puedan ustedes decir, esto me sirve, voy a dialogarlo con mis compañeros, no es copiar y pegar, y vamos a seguir mejorando estas propuestas, ¿ok? Bueno, una siguiente propuesta, y aquí hago el llamado a las autoridades educativas, reducción de la carga docente. Tenemos que buscar la manera de implementar políticas institucionales, de ser posible, ojo directores, que reduzcan la carga administrativa y laboral de los docentes, permitiéndoles dedicar más tiempo a la planificación y ejecución de evaluaciones formativas. Esto podría incluir la contratación de más personal de apoyo, que eso lo veo difícil, y la mejora de las infraestructuras escolares, que esto puede ser posible, maestros, con este programa de La Escuela es Nuestra, donde se asignan recursos federales a cada institución, pues creo que por ahí sí es posible, ¿ok? Entonces, es muy importante que incluso en el diseño del programa de mejora continua, cuando abordemos esto de la parte administrativa, pues veamos la forma de implementar estrategias para reducir o sintetizar esas cargas administrativas innecesarias para los docentes y que ellos a cambio puedan tener más espacios donde puedan planear, donde puedan dialogar, reflexionar, intercambiar experiencias exitosas y no exitosas y que juntos y de manera contextualizada puedan transformar sus prácticas pedagógicas en el aula. ¿Ok? Muy bien, maestros, pues estas fueron las propuestas, esta fue la reflexión. Con base en este contenido, piensa, ¿es posible la evaluación formativa? ¿Será una realidad? ¿La estoy implementando? ¿O a partir de esta información y la que ya tenía, entonces ya puedo hacerlo? ¿O ya tengo más claridad? ¿O desde tu punto de vista sigue siendo una lista de buenos deseos? Eso ya queda a tu criterio, a tu reflexión, haz metacognición y determina si es posible mejorar todavía más la evaluación formativa en el marco de la NEM. Bueno, te dejo esta idea, maestros, esta idea diagonal frase que dice así: en la nueva escuela mexicana, la evaluación formativa no es solo una técnica o un acto o una actividad específica, sino es un compromiso ético, maestros, compromiso ético de nuestra parte. Es un compromiso pedagógico que nos invita a valorar el esfuerzo, fomentar la autonomía y promover una educación equitativa y contextualizada, que responda no al sistema, a la administración, no, que responda a las realidades y necesidades de nuestra comunidad. ¿Ok? Entonces, maestros, reflexionemos esta idea, llevémosla a nuestros colectivos, muestren el video si así lo desean a sus colectivos para que también sea parte de el acervo bibliográfico o en este caso videográfico que los lleve a la reflexión en ese taller de formación continua. Finalmente, maestros, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like, que comenten, que compartan, que se suscriban al canal.
a que nos sigan también en nuestra página de Facebook. Si están viendo este video en esa página, bueno, denle like, compartan para que más personas puedan ver nuestro contenido. Nuestro canal de YouTube se llama Profesor Jim, diagonal, Educación y Emprendimiento, y nuestra página de Facebook exactamente igual. Profesor Jim, diagonal, Educación y Emprendimiento. De mi parte es todo, maestros y maestras. Les deseo que tengan un taller de formación continua exitoso y los invito a ver el siguiente video. El otro video va a estar muy bueno porque vamos a ver una aplicación práctica a través de un proyecto formativo de esta evaluación formativa. Te veo en el siguiente video, maestros. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos.